Bienvenidos a las primeras jornadas holísticas de bienestar animal. Muchas gracias por estar ahí, porque gracias a vuestro interés esto ha sido posible, y muchísimas gracias a todos los ponentes que han participado de manera totalmente desinteresada para contribuir a esta idea de difusión, de hacer que todo el mundo conozca todas las opciones que tiene para sus animales, porque la información es poder y como los animales dependen de nosotros, pues cuanta más información, cuanta más opciones tengan sus responsables, todo esto revertirá en su bienestar, que es lo más importante para nosotros. Os dejamos a continuación con el siguiente ponente. Disfrutaréis segurísimo de su ponencia. Cualquier duda, cualquier pregunta que os haya quedado, pues podéis contactar directamente en todos los medios que os proporcione el ponente y nosotros estaremos aquí. A disfrutar. Vamos a empezar con homeopatía en mascotas. Mi nombre es Lucila Ferrini, como leerán en la primera slide. Y bueno, notarán que mi acento es medio diferente aquí a España o a Ana, porque soy argentina. Pero bueno, creo que nos entenderemos bien igual, no hay ningún problema por eso. Así que bueno, soy médica veterinaria a raíz de empezar a querer un poco más los animales, no solamente como pacientes, sino como seres vivos. Comencé con la homeopatía hace ya más de 10 años en Argentina, es un posgrado, así que, bueno, me recibí de veterinaria y después comencé con lo que es homeopatía. Después fui estudiando otras cosas como terapia floral, Reiki y alimentación saludable. Bueno, me fui formando con otras cosas como para tratar de ver tener una visión holística de los animales, ¿no? Que creo que la mayoría de ustedes es lo que buscan al estar aquí. Así que bueno, espero les guste, contestaré las preguntas al final y bueno, comenzamos. A ver, esperemos que sea claro. ¿Qué es la homeopatía? Es la primera pregunta. Como verán, es una terapéutica, es un arte de curar. Es una forma de realizar un tratamiento. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo sería prevenir y restablecer la salud del animal en forma rápida, suave y permanente. ¿Qué queremos decir con esto? Es ver un poquito al animal en forma holística y sanarlo no solamente desde el lugar de los síntomas, sino desde restablecer su salud en forma lo más sana y natural posible, ¿no? Estamos dentro de 5 grupos con la homeopatía, junto con la acupuntura, la medicina naturista y el ayurveda. Son sistemas completos e integrales. Volvemos a decir lo mismo, o sea, es una terapia holística. O sea, vamos a evaluar el animal en todo su conjunto y no vamos a evaluar los síntomas que estamos viendo, sino cómo es el animal, ¿no? En el caso de las mascotas, todos conocemos nuestras mascotas y sabemos perfectamente qué les gusta, qué no les gusta. Y bueno, no es tan importante, digamos, una tos, cómo se presenta la tos o una diarrea, sino lo que queremos saber es por qué está manifestando esa enfermedad a nuestro animal, qué es lo que le está molestando o fastidiando en ese momento, ¿no? Es un poquito la visión de la homeopatía como más holística o más, integral, ¿no? Pero ¿quién es el creador de la homeopatía? El creador fue el doctor Hahnemann, que es un médico. Es una breve historia, o sea, es una breve, un poquitito de historia como para saber de qué estamos hablando, ¿no? De la homeopatía. Esto es aburrido, pero al final, digamos, se entiende un poco mejor, ¿no? De qué estamos hablando. Era un doctor de personas, no de animales, y bueno, allá por el año 1787, bueno, abandona un poco la medicina, totalmente incrédulo, un poco lo que me pasó a mí cuando empecé con veterinaria, que mi forma de inclinarme a la homeopatía fue por esto, como para ver un poco los animales desde otro lado, ¿no? Aparecen las primeras publicaciones en latín en el 1800 y publicó el Organon, que es el arte de curar, que sería la Biblia para los homeópatas. ¿Qué sería el Organon? Es un poco donde nosotros empezamos a buscar los síntomas y ahí nos van a aparecer los medicamentos, que esto ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero bueno, fue una forma de encarar la medicina desde otro lado, de una forma mucho más natural. ¿Qué era lo que hacía él? Comenzó estableció 5 principios, que ahora los vamos a ir viendo. Lo voy a pasar así, es más sencillo.
bueno, son los 5 principios, que es la ley de similitud o semejanza. Lo similar cura lo similar. Esto ya lo decía Hipócrates en el siglo V a.C. ¿Y qué quiere decir con esto? Es que si nosotros tenemos una planta o un animal o una secreción de un animal, como por ejemplo el apis, el apis es un medicamento de origen homeopático que proviene de machacar la abeja, que sería lo más alergénico que existe en el reino animal. Bueno, este apis, ¿qué hace? Lo que cura, al ser muy alergénico, lo que va a curar, que son las alergias. Por lo tanto, si yo tomo apis a dosis muy chiquititas, muy infinitesimales, que es lo que después en el tercer principio lo vamos a ver, que son medicamentos atenuados y dinamizados, ¿por qué sigue la ley de similitud o semejanza? Que lo que se experimentó es que nosotros tomando el apis a dosis muy bajas, logramos curar esta alergia, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que hacía Hahnemann para estudiar los medicamentos? Bueno, comenzó tomando él la beladona, que es un árbol que, bueno, por América del Sur lo conocerán. Había un brote de paludismo y la beladona lo que hacía era disminuir en esa época, ¿no? En el 1800 estamos hablando, disminuir la fiebre en el humano. Entonces él experimentó en la forma más sana posible, o sea, él estando lo más sano posible, experimentó tomar la beladona a dosis muy bajitas y así comenzar a curar, empezar a fomentar, digamos, a que le empiece a subir la fiebre, ¿no? Entonces, al ver que le subía la fiebre, la temperatura, tenía una hipertermia, lo que lograba, o sea, al disminuir esta beladona, lograba curar el síntoma, ¿no? Entonces, es lo similar, cura lo similar. O sea, si la beladona logra causar la temperatura, la fiebre, es capaz de curarla también. Entonces, bueno, él fue probando sustancia por sustancia y fue anotando los síntomas que veía de cada una de las sustancias. Eso es lo que después registró en el Organon o la Biblia de los homeópatas. Entonces tenemos, bueno, el segundo principio, que es la experimentación en el hombre sano. El tercer principio, que son los medicamentos atenuados. O sea, nosotros debemos tomarlos a bajas dosis. En el caso de las flores de Bach, por ejemplo, se usan tinturas de flores. Acá no. Acá lo que tenemos es, si bien hay tinturas madres que se utilizan para ciertas cosas, lo que se hace con la homeopatía es dinamizar, o sea, disminuir, atenuar los síntomas, o sea, lo que puede provocar esa sustancia en los humanos o en los animales, ¿no? Y por otro lado, el cuarto principio, que sería el medicamento único. El medicamento único responde al unicismo, que es un tipo de tendencia, la que seguía Hahnemann. ¿De qué hablamos con unicismo? Igual esto lo veremos un poquito más adelante, pero unicismo es dar una sustancia por vez. O sea, si yo le diagnostico, o si tenemos un animal que se golpeó, que esto va a ser lo más sencillo para los que no conozcan la homeopatía, un animal que se golpea, la mayoría de ustedes deben conocer el árnica. El árnica es una planta, proviene del reino vegetal, que se da ante los golpes, traumatismos sin herida abierta. Y entonces, bueno, él lo que utilizaba era el medicamento único, o sea, el unicismo. Después hubo seguidores de Hahnemann que fueron tratando diferentes tendencias. Lo que ellos manifestaban es que quizás un medicamento no lograba cumplir la totalidad de los síntomas, no lograba englobar al animal lo más holísticamente posible, animal o persona. Por lo tanto, aparece el complejismo y el pluralismo, que ya los veremos un poquitito más adelante, como para no introducir tanto concepto de golpe, ¿no? Bien, la ley de similitud es un poco lo que veníamos hablando, está basada en el siguiente principio, que era el segundo principio, que es la experimentación en el hombre sano. Y es la sustancia elegida será capaz de producir los síntomas con la mayor semejanza al cuadro que presenta el enfermo, ¿no? Esto es un poco lo que venía explicando recién y se considera que si lo produce, lo puede curar. Es lo similar, curar lo similar, ¿no? Esto ya se veía mucho antes. La experimentación en el hombre sano, es la realizada por Hahnemann al ingerir las sustancias, lo que habíamos, bueno, el ejemplo que les di del paludismo. Después, cuando comenzó también con la veterinaria, la homeopatía se introdujo en veterinaria un poco más adelante,
cuando él ya había publicado un par de libros. Y entonces, él, ¿qué fue lo que probó? Trató de curar en su caballo un problema que tenía en un ojo, dándole una medicación. Y lo experimentó en su propio caballo. Después fue experimentando en otras especies, pero el primer animal tratado con homeopatía fue el propio caballo de Hahnemann. El medicamento atenuado y dinamizado. Los medicamentos, bueno, acá como lo expliqué, ¿no? Son sustancias activas que debemos atenuar para que no produzcan la enfermedad. Si yo tomo directamente la sustancia o ingiero la planta o la caléndula, por ejemplo, que también la deben conocer, si la ingiero directamente voy a provocar el síntoma, que es el que no quiero provocar. Entonces, por eso debo atenuarla. A partir de la tintura madre, que va a ser nuestra base que vamos a usar, luego utilizamos distintas escalas o diluciones, que bueno, acá lo ven escrito, que se ve reflejado en la CH, que es la centesimal, Korsakoff, que es otra escala, o LM. Son 3 tipos de escalas diferentes que las van a ver en los medicamentos, que por ejemplo se pide 5CH o 3LM. Bueno, son distintas escalas. Vamos a ir desde lo más bajito, de 5, la Korsakoff, por ejemplo, arranca desde la 1000 y bueno, y así van. Lo que pasa es que eso deberían verlo quizás, esto es para tener una idea general, pero bueno, al momento de ver qué atenuación vamos a darle a nuestro medicamento, deberíamos seguir un par de conceptos más que, bueno, ya ahora les vamos a ir como manifestando un poco más y así los pueden empezar a entender. Pero básicamente, si nosotros queremos tener medicación en casa, como para un botiquín homeopático, que es un poco lo que se aconseja como homeópata, es tener, por ejemplo, árnica en casa, y árnica lo tengo que tener a las 6 centesimales o a las 5 centesimales, o sea, lo más bajito posible. Cuanto más alta es la escala, más compromiso mental voy a tener. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo quiero aplacar síntomas, que es un golpe, que es una quemadura para la caléndula, que si tengo una fiebre la veladona, lo voy a usar a una dosis muy bajita. En general uso centesimal y uso una 6, una 5, una 7 o una 30 a veces, pero muy pocas veces. Así que eso es un poquito. En el caso de la dinamización, no me acuerdo si lo había puesto, sí, la dinamización, bueno, son los 10 golpes o sacudidas o sucusiones, eso es para, depende de dónde están escuchando, más o menos es lo que van a haber escuchado en su país. En Argentina se dice mucho sucusiones, pero básicamente son los golpes o la forma de agitar el frasco antes de tomarlo. Eso sería la dinamización. ¿Qué es lo que estoy haciendo con la dinamización? Es activar esta medicación y no tomar siempre la misma dosis. Por lo tanto, si yo tengo vuelvo con el mismo ejemplo, una árnica 6CH, yo lo voy a dinamizar y el frasco es de, por ejemplo, 40 centímetros cúbicos. Mi forma de pasar después de esta árnica de 6 centesimal a la 30 centesimal, que sería la siguiente escala, no va a ser tan brusca, no iba a impactar tan fuerte en el ser vivo, porque yo ya le hice las dinamizaciones. Si yo nunca agito el frasco, no voy a dinamizarlo, por lo tanto va a ser un golpe un poquito más fuerte, pasar de la 6 centesimal a la 30. ¿no? Es un poquito el concepto para entender de por qué es importante esto de las sucusiones. Claramente si lo usamos en grajeas o en bolitas o en globulitos, como se dice también, esto no lo tenemos, pero muchas veces lo que hacemos es en animales, o yo lo que uso bastante, es diluirlo, porque es muy difícil darle globulitos o grajeas a un gato, por ejemplo, como en la foto. Entonces lo que hago normalmente es diluir 5 glóbulos en 2 mililitros de agua, lo pongo en una jeringa sin aguja y se lo doy por boca. Eso sería la forma como más práctica o digamos, de menos pelea con nuestros animales, ¿no? Bien, medicamento único, era el último principio y era solo respetado por los unicistas, lo que veníamos hablando. El unicismo lo que respeta es esto, ¿no? Un poquito de dar una medicación y cuánto tiempo esperar. Esperar un mes aproximadamente, como para que el medicamento haga su total efecto. ¿Qué podemos observar durante ese mes? Podemos observar mejoría, podemos observar que mejoró y después cayó de vuelta a la semana o a los 15 días. Entonces así vamos a ver el poder del medicamento en el animal.
Esto básicamente, el unicismo, sirve para sacar el medicamento de fondo o de base, que se le llama. Cuando nosotros hacemos la entrevista completa en homeopatía y estamos 1 hora, 2 horas con el intérprete del animal, que es el dueño, el que nos va a contar cómo es, qué le gusta, qué no le gusta, todas estas cosas que se llama repertorización, ¿no? O historia clínica, si se quiere. Y ahí se saca el medicamento de base. Ese medicamento de base es el que le puede durar 1 mes, como 1 año, como 10 años. Si está bien repertorizado y se logró sacar bien el medicamento de base, en general, esa medicación, no digo que es de por vida, pero es el que va, o sea, esa medicación lo que va a lograr es estabilizar el animal y lograr que no enferme. O sea, es como la mejor prevención que tenemos en homeopatía, como para que nuestros animales estén lo más sanos posibles. El pluralismo o el complejismo dan más de una medicación a la vez. Igual esto lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, homeopatía, unicista, pluralista o complejista. Ya dijimos que en general en América del Sur somos más unicistas. Mi escuela era unicista. Y realmente, bueno, aquí yo ya vivo en España. En España veo que hay mucho pluralismo y complejismo y realmente es como que descubrí otra versión y está muy bien. O sea, creo que no hay que, digamos, casarse con ninguna de las tres, pero creo que nos sirve para complementar una con la otra muchas veces. Unicismo, bueno, lo que explicábamos eran los más fieles a la doctrina de Hahnemann. Hahnemann siempre, hasta morir, dijo que él daba un medicamento a la vez. Remedio único que corresponde al cuadro clínico de cada ser vivo. Cuadro clínico no me estoy refiriendo a síntomas, ni me estoy refiriendo al cuadro clínico que está presentando en ese momento, sino que lo que quiero manifestar con esto es, bueno, que va a ser la medicación que va a tener ese animal para tratar de estabilizarse durante toda su vida. Y bueno, puede variar a lo largo de la vida del paciente, es real, porque bueno, todos variamos y todos cambian. Y no es lo mismo un cachorro que un animal que ya es senil, ¿no? Si fue homeopatizado toda su vida, en general la medicación va a ir cambiando. Pero bueno, hay animales que lo mantienen durante bastantes años. El pluralismo, también fueron seguidores de Hahnemann, pero dijimos que eran unos como que se fueron abriendo un poquitito de él, y es un poco la dificultad para encontrar un remedio único, cuando los síntomas no son muy claros. ¿Por qué puse las ovejas en el pluralismo? Porque muchas veces es difícil repertorizar cuando son rebaños, cuando son animales que no sabemos muy bien cómo se llevan, o quizás yo, no sé, tengo pollos, y yo lo que quiero es que engorden más. Entonces no voy a repertorizar cada pollo y les voy a dar un medicamento distinto, no. Utilizaré seguramente el pluralismo o algún complejo como para tratar de aumentar o de evitar que enfermen, o bueno, en general para animales donde no los conocemos mucho o no sabemos mucho de su historia. También es muy útil tanto el pluralismo como el complejismo, que lo único que va a variar es en la cantidad de medicamentos que se dan a la vez. Ayuda mucho en las perreras, en los refugios, en donde quizás no conocemos bien la historia del animal y se le puede dar algo de refuerzo, digamos, como para subirle un poquito las defensas, y después, una vez que lo vamos conociendo, sí, quizás nos vamos al unicismo. Bien, el complejismo entonces soluciona trastornos más generales y sostiene que el organismo es capaz de elegir la sustancia necesaria para sanar. ¿Qué quiere decir este concepto? Este concepto lo que manifiesta más que nada es que si yo le doy 7 remedios juntos, todos relacionados con, por ejemplo, la tos o dolores articulares, yo el complejismo lo uso mucho para animales con artrosis o que ya están muy viejitos y que les cuesta caminar. Entonces, sumamos 7 medicamentos, 7 a 10, en donde el cuerpo será el que captará el medicamento que necesita y el que no, bueno, pasará, ¿no? Va todo en un mismo frasco. En general es el más utilizado por los laboratorios y, bueno, no estamos para nada interesados en buscar el similimum. El similimum sería el medicamento de base o el medicamento de base o de fondo del animal, ¿no? No lo vamos a repertorizar, simplemente
utilizamos el aspecto general, como decía hace un minutito, como puede ser en el caso de las perreras, o bueno, una camada de cachorros que nació muy débiles, entonces, bueno, ¿qué le podemos dar a estos animales? Bien. Entonces, ¿cómo definimos medicamento? ¿Cómo lo diferenciamos? Lo definimos. Tenemos un medicamento convencional o alopático en donde las sustancias están aplicadas internamente o externamente, tanto, bueno, en cualquier ser vivo, ¿no? Y lo que provoca es curar el síntoma. Cura por el contrario. Si yo tengo una diarrea, te tomo un antidiarreico. En cambio, la homeopatía hace todo lo contrario. Son las sustancias experimentadas en el hombre sano que va a provocar el síntoma de un cuadro patogenético esperado, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, lo similar cura lo similar. O sea, homeo es similar y alo es contrario. Bien, ¿cuáles son los orígenes? Los orígenes son los 3 reinos. Tenemos tanto el reino animal, puse algunos ejemplos solamente, pero es a modo de ejemplo, no es que son los únicos. Existen más de 3.000 medicamentos ya evaluados y aceptados, pero bueno, provienen de los 3 reinos, tanto reino animal como vegetal como mineral. Y bueno, en el reino animal lo que podemos obtener lo podemos obtener o del animal entero, como explicábamos del lápiz, o el veneno de la chesis proviene del veneno de la serpiente, o podemos utilizar una parte del animal. De aquí provienen también los famosos nosodes, que deben haber escuchado hablar, y los nosodes es un medicamento utilizado con las propias sustancias. Por ejemplo, si yo tengo un animal que tiene mucho moco, puedo tomar parte de ese moco y hacer un medicamento. Sería como si fuese, está mal dicho, pero como si fuese una antitoxina, un ejemplo, ¿no? O sea, se arma un nosodes con su propia sustancia que es patológica. Y lo que vamos a hacer es lo mismo que un medicamento homeopático. O sea, vamos a dinamizarlo, atenuarlo y dinamizarlo. Exactamente igual. En el reino vegetal tenemos la planta entera, las hojas o las flores o los frutos o las raíces solamente lo que vamos a utilizar. Y en el reino mineral, bueno, algunos ejemplos son la sal marina, el fósforo, la silicia, la calcárea, como el caso de la foto. Bueno, esos son algunos de los ejemplos, pero básicamente como para que quede claro que proviene de los 3 medicamentos, de los 3 reinos, perdón, y bueno, que sepan que son sustancias totalmente naturales. ¿Por qué enferman nuestros animales? Bueno, esa es la gran pregunta que hace todo el mundo. Puede ser predisposición genética, puede ser susceptibilidad racial y puede ser un factor desencadenante emocional y o físico. Bien, predisposición genética, creo que está claro, que no me quiero estirar mucho con esto porque si no llegamos a lo otro. La susceptibilidad racial es, si yo tengo un animal, como por ejemplo estos animalitos, estos perros que tienen problemas de piel, ya, pero a raíz de su raza, ¿no? Como puede ser el Shapey, que tiene tantos problemas con la piel. No voy a repertorizar jamás eso, o sea, a mí no me interesa eso, porque eso es una característica de la raza. O si son de carácter muy tercos, esas son cosas que son típicas de la raza, eso no se toma jamás. Y sí, los factores desencadenantes, eso es bastante importante, ya sea emocional y o físico. El emocional puede ser la muerte de algún ser querido, de otro compañerito de su misma especie o de otra especie, una mudanza, un viaje. Hay animales que no toleran el tema de los viajes o de las mudanzas o de que algún integrante de su familia humana o animal haga un viaje. Entonces eso los perturba bastante y empiezan con algunos trastornos. Bien, los tipos de enfermedades, tenemos enfermedades agudas y crónicas. Bueno, las agudas, lo que más o menos puse acá es que son de atención muy urgente o inmediata y, bueno, de aparición brusca. Pueden ser con o sin causa. Y las enfermedades crónicas son constantes, se sostienen en el tiempo y requieren encontrar el miasma, que el miasma ya sería para otra charla, pero el miasma más que nada sería como, digamos, rankear la enfermedad crónica dentro de lo más profundo que está. ¿Qué quiero decir?
si tuvieron problemas de piel durante toda su vida, es lo más externo. La homeopatía lo que hace es curar de adentro para afuera y de arriba para abajo. Por lo tanto, si yo tengo un problema en piel, es la capa más externa que voy a tener en el animal. Si yo tengo un problema de un tumor en un vaso, y bueno, esto es bastante profundo, eso es el miasma más profundo, digamos, que tenemos. Entonces son tratamientos más largos que requieren chequeos y bueno, otro tipo de atención. Pero, ¿qué quiero decir con los tipos de enfermedades? Que cura, o sea, que la homeopatía sirve tanto para las enfermedades agudas como las crónicas. Y la diferencia va a estar en los tratamientos. ¿Por qué? Porque en el caso de las agudas, como puede ser una alergia, un brote, en donde el animal se inflamó completo o le picó algo, voy a necesitar hacerlo a dosis repetidas y mucho más seguidas. ¿Cuán seguidas? Cada 15 a 20 minutos puedo repetir la dosis. Hasta que merme, o sea, hasta que baje el síntoma que le está causando el problema al animal, ¿no? No es ponerse a repertorizarlo y a buscar el medicamento de base. En este caso, no. En este caso lo que haremos es buscar aplacar el síntoma lo antes posible para que no profundice y sacar ese síntoma y después sí volvemos a ver cuál es el medicamento de base. En el caso de las crónicas, como puede ser una artrosis, en una artrosis vamos a tratarlo. En Argentina se utiliza mucho el método Plus, que, bueno, acá también hay bastantes homeópatas que lo utilizan, que lo que hacemos es dar dosis repetidas, por ejemplo, una vez por día, pero solamente por la mañana. Eso sería una forma de tratar una enfermedad crónica a largo plazo, ¿no? Bien, bueno, algunos ejemplos les dejo aquí como para que tengan idea de qué hablamos con agudas. Son alergias cutáneas, enfermedades respiratorias, como puede ser una pulmonía, digestivas, bueno, diarrea, constipación, vómitos, en pequeños animales, porque bueno, ya sabemos que los caballos no vomitan y en el caso de que vomitan ya tendríamos un problema mucho más grave. Procesos renales, principalmente en gatos, todo lo que es, bueno, PIF, FUS, bueno, y afecciones del sistema nervioso, pero agudas, o sea, convulsiones, parálisis, algo que fue muy de golpe, muy brusco, de aparición brusca, ¿no? Quedémonos con ese concepto de la aparición brusca y rápida, y bueno, algo hay que hacer. En el caso de las crónicas, tenemos alteraciones de comportamiento, indocilidad, estrés, trastornos por ansiedad, por separación. En el caso de los, en el caso del EPOC o del asma o cáncer, no necesariamente vamos a llegar a la curación con el cáncer, ¿no? Muchas veces lo que se plantea es eso. Es verdad que la homeopatía puede curar el cáncer. No cura el cáncer directamente, sino lo que va a hacer es mejorarle la calidad de vida al animal y quizás darle las herramientas como para que solo se pueda defender de esto que lo está atacando, ¿no? Que al fin y al cabo el cáncer son células alteradas. Entonces, si seguimos produciendo esas células alteradas, que es como una autoproducción o enfermedades autoinmunes también, entrarían acá en las crónicas, bueno, básicamente estaríamos mal porque iríamos a peor. Entonces, no cura directamente el cáncer, sino lo que hace es mejorar la calidad de vida del paciente. Bien, ¿cómo son las presentaciones de los medicamentos? Bueno, acá es uno de mis pacientes también tomando las gotitas. Yo en general se los doy en gotas para que sea más fácil. Y en el caso de no tener gotas, de tener globulitos o grajeas, es la mejor forma porque duran mucho más tiempo. Las diluimos como dije al principio, en 2 mililitros de agua lo más pura posible, no agua del grifo. O sea, no voy a dar nombres de marcas, digamos, de aguas, pero sí que sea lo más natural posible. No es necesario agua destilada ni nada por el estilo. Gotas las pueden preparar la farmacia, avisar que son para mascotas, en el caso de que se les repertorice una gota, y así le ponen la mínima cantidad de alcohol. Yo en general le recomiendo a mis pacientes, bueno, a los dueños de mis pacientes, que las guarden en la nevera o en la heladera para que duren más tiempo. ¿Por qué? Porque es la forma, o sea, el alcohol es la forma de conservación, de conservarse el medicamento y que no se pudra, ¿no? Por lo tanto, el tenerlo, bueno, a temperatura de nevera
va a ayudar a que no proliferen tan rápido las bacterias y no se pudra ese medicamento si es que lo necesitamos durante más tiempo, ¿no? Bueno, las bolitas y grajeas o glóbulos pueden durar 1 año, 2 como mucho. El efecto va a ir bajando un poquito, pero bueno, en el caso de tener una urgencia, siempre es bueno tenerlo. Así que, bien. Bueno, y eso es todo. Muchísimas gracias. Ahora responderé a las preguntas. ¿Cómo se podría tratar un caso de malacesia con homeopatía? A ver, habría que sacar el medicamento de fondo de tu animal. Yo te recomendaría de ver a algún veterinario homeópata y sacar el medicamento de fondo, porque la malacesia está bien, es un hongo que habita en la piel, pero que se prolifere, o sea, es un hongo que está normalmente en la piel de los animales, entonces que prolifere y que cause enfermedad realmente es para algún estrés o para algo que esté sufriendo el animal. Entonces, yo lo que haría es eso, sacar el medicamento de fondo, no trataría directamente la malacesia en sí, sino lo que haría es, bueno, esto, ¿no? De sacar el medicamento de fondo es realmente lo que te recomiendo, porque si no empezarías a probar con millones de medicamentos para piel, que hay un montón, y quizás no das justo con el indicado, cuando quizás lo que estamos viendo es un problemita de estrés o de ansiedad, o bueno, detectar un poquito más qué es lo que le está pasando. Rita pregunta también si tiene efectos secundarios. No, o sea, ahí lo que se llama efectos secundarios, no. Lo que puedes llegar a escuchar en homeopatía son agravaciones homeopáticas. La agravación homeopática puede llegar a causarse por la mala elección del medicamento. Elección de un medicamento que no, o sea, mala elección porque lo agrave el cuadro, como puede ser que tengas una agravación homeopática y después una posterior curación. Muchas veces los homeópatas lo que decimos es, bueno, si la agravación es chiquitita, aguantemos un poquito y así logramos la curación, cuando estamos totalmente convencidos de que es un medicamento. Puede llegar a pasar con la malacesia, como preguntaba Fanny, sí, puede llegar a agravar un poquito, en donde uno dice, no está funcionando el medicamento. Bueno, por eso este mes, ¿no? Que yo hablaba al principio de decir, vamos a darle un mes al medicamento, porque si me agrava y después me empieza a mejorar, perfecto. O sea, estamos con el medicamento correcto. Ahora, si me agrava y me sigue agravando, está mal el medicamento. Entonces lo cambiamos. Lo que tenemos de bueno es que no hay efecto residual en los medicamentos homeopáticos. O sea, yo puedo darlo y yo corto el medicamento y no va a seguir con esta acción, sobre todo con dosis muy bajitas. O sea, si yo estoy utilizando una dinamización de 5, de 6, de 30 centesimal, entonces no vamos a tener casi agravación. Es muy difícil. Bien, ¿es compatible con flores? Sí, es totalmente compatible con cualquier otra terapia, hasta con la alopática. Muchas veces viene gente diciendo que yo no quiero cortarle, por ejemplo, en animales hipertiroideos o hipotiroideos, en donde están medicados con alopatía, y les da miedo realmente cortar. Muchas veces a la homeopatía llegan, lamentablemente ahora no tanto, pero en general llegaban pacientes totalmente, o sea, dueños de pacientes, totalmente desahuciados y ya habían probado de todo. Entonces llegan como tratando de que la homeopatía cure todo lo que la alopatía u otras terapias no le pudieron curar. Entonces no tienen el tiempo bueno, les cuesta. Entonces muchas veces yo lo que digo es, sigamos, porque no hay problema. O sea, tanto con la acupuntura, con las flores, con la alopatía, pueden seguir y después se lo vamos bajando. En el caso de las flores podemos combinar las dos cosas, o sea, no hay ningún problema, van por la, digamos, o sea, están dentro de todo lo que es naturismo, terapias integrales, holísticas, entonces, y por otro lado corremos con otra ventaja y es que las flores son mucho más mentales, entonces podemos darle flores y podemos darle homeopatía también. A ver si ahí le respondí a Miriam.
Paola pregunta cuál es la diferencia entre tratamiento con flores de Bach y homeopatía. Son dos terapias totalmente diferentes. Flores, más que nada es tintura madre de las flores. Hay, bueno, 38 flores. Hubo una ponencia de flores de Bach. Y más que nada lo que se busca con las flores son mentales. Entonces, cuesta mucho en homeopatía, en animales, identificar bien cuál es el cuadro mental del animal. Quizás lo que nosotros interpretamos como unos celos o una ansiedad por separación no lo es tanto, o una depresión. Quizás no es eso, quizás es otra cosa. Entonces, bueno, quizás apoyarnos entre las flores, la homeopatía, la fitoterapia, las sales, bueno, son distintas terapias que quizás la que no nos ayuda mucho quizás las flores, nos ayuda la homeopatía, que la homeopatía no nos ayuda, quizás optamos por, no sé, terapia con agua de mar o con aloe vera, depende también, depende mucho del animal, de los propietarios y, bueno, del veterinario o del terapeuta que los esté ayudando en ese momento, ¿no? A Marta creo que ya le respondí, incompatibilidades con la medicina convencional. Sí, es incompatible por lo que expliqué, quizás tu pregunta fue después, pero a ver, son compatibles porque podemos darlas las dos a la vez, no hay ningún problema. Pero son dos tipos de medicinas totalmente diferentes. Es la alopatía, la convencional, que era lo que decíamos, cura por el contrario, y en la homeopatía curamos por el similar. Entonces, si bien son diferentes, podemos darlas a la vez. No es que una se interpone con la otra. ¿Se puede mezclar la homeopatía con la comida? Pregunta Gema. A ver, no lo recomiendo. La mayoría de las veces no lo recomiendo. Prefiero que sea directamente en boca. Y creo que es bastante fácil porque se absorbe rápido en la boca del animal. No hay que forzarlo y abrirle la boca y todo esto. Solamente con estirarle un poquito el labio y meterle las gotitas, ya con eso es suficiente. Por eso siempre digo que es mejor diluirlo, porque las bolitas o globulitos realmente es difícil. La comida, menos en los gatos, que los gatos en general, como se les pone y se autoadministran la comida, la mayoría, no lo recomiendo para nada. Recomiendo que sea mejor en boca pero bueno, en el caso de animales muy desconfiados también, a veces lo que aconsejo hasta que se acostumbren realmente es a ponerlo en un pedacito de comida chiquitito que sepamos que se lo comió todo. Lo que no me gusta es que quede durante mucho tiempo la homeopatía ahí revuelta con la comida, porque tampoco sé que si se lo comió o no se lo comió, que si le pongo un poquito más de pienso en esa comida, en ese poco de pienso que yo le había puesto, si le vuelvo a poner o tengo que tirarla. Como que hay muchas preguntas con respecto a eso que no, por eso no lo recomiendo. Si lo van a poner en comida, que sea algo muy chiquitito y que se lo coma todo de una. Entonces, bueno, ahí sí. Isabel pregunta, ¿como conservante en lugar de alcohol se puede usar glicerina vegetal? Sí, hay publicaciones que dicen que sí, que se puede usar. Yo no lo utilicé nunca, realmente. Y en general lo que hago es, los que son en gotas y que son con un 5%, aviso a la farmacia directamente que me lo preparen ellos. Prefiero no prepararlo yo. Y si lo voy a preparar en casa, lo preparo solamente con agua y lo tiro al día siguiente y vuelvo a preparar otra vez. Entonces, utilizo 3 a 5 glóbulos, los diluyo en medio vasito de agua y voy sacando de ahí 2 mililitros para darle en boca al animal. Y eso es lo que hago cuando son así cuadros agudos que necesito darlo a dosis repetidas y lo más rápido posible. Jennifer dice, ¿alguna literatura para ampliar el tema? Sí, hay mucho. Les puedo dejar escrito ahora hay muchos libros, hay cursos también para hacer de botiquín, pero más que nada es eso, o para ser homeópatas, ¿no? Aquí en España
se puede ser terapeuta, homeópata, así que nada, se puede, lo que pasa que es un año o 2, depende de la escuela, pero les puedo dejar literatura para leer, eso no hay ningún problema. Después te lo escribo se lo escribo a todos para que les quede. Marta pregunta, ¿sería aplicable a enfermedades parasitarias tipo leishmania? Sí, a todo. O sea, se puede tratar leishmania, se puede tratar cualquier leucemia felina. Podemos disminuir la cantidad de síntomas tratando con medicamentos más específicos a la leishmania y después buscar el medicamento a fondo del animal. Eso es lo ideal. Digamos, yo siempre trato de aplacar un poco los síntomas para que no le fastidie tanto al animal si es que está con sintomatología, ¿no? En el caso de la leishmania, y después sacar el medicamento de fondo. Eso creo que es lo mejor. Bien, María José Manzanero pregunta, ¿el ledum palustre es adecuado para parásitos internos y pulgas y garrapatas? Sí. En general se usa a la 9 centesimal. Y la verdad que es muy bueno porque más que nada lo que sirve el ledum es como repelente. Entonces es como que evita que las pulgas y garrapatas se le agarren. La verdad que es muy bueno. Gemma pregunta, ¿en la jeringuilla que doy homeopatía puedo meter las flores de Bach? ¿Se pueden mezclar? Sí, se pueden mezclar, yo no lo recomendaría, porque son distintas diluciones más que nada. Tú en las flores lo que tienes es la tintura de madre. Y aquí, depende de la dosis, sí puedes darlo en 2 jeringas diferentes. Yo utilizaría 2 jeringas, una para las flores y otra para la homeopatía, pero no hay problema que le des una y después le des la otra al minuto. O sea, no es que tienes que esperar, no sé, 1 hora para poder darle las flores o viceversa. Pero no las mezclaría en la misma jeringa, eso no. Si Rita, programa para empezar a tratar problemas básicos, diagnósticos, forma de diluciones y especie. Sí, voy a dejar bibliografía apuntada para todos los que necesiten. ¿Algún libro en particular? No recomiendo varios que son bastante buenos y bueno, eso se los dejo apuntado bien todo para que les quede. Y ya les digo, hay bueno, cursos de botiquín que se dan gratuitos, que se dan pagos, online, presenciales, así que me parece que está guay hacer alguno, aunque sea de un día o mediodía, porque aclara muchísimo. Pero bueno, igual les dejo bibliografía para que tengan, así que no hay problema. María José pregunta si puedo repetir el método Plus. El método Plus es el método en donde tú agitas o haces las succiones o los 10 golpecitos del frasco y eso le das al animal. O sea, el método Plus sería dosis repetidas, respectivas en el medio. Si yo doy, por ejemplo, 4 veces por día, le doy la medicación al animal, le tengo que hacer las 10 succiones cada vez, o 10 golpes o agitaciones del frasco cada vez que lo voy a medicar. Eso sería uno. El método Plus es darlo 4 veces al día o una vez por día, más que nada. Porque no, lo otro que se puede hacer es dar 1 por mes, o sea, una medicación por mes. No sé si fue claro, pero bueno, más que nada el método Plus es eso, es repetirlo o una vez al día o 2 veces al día, pero durante un mes todos los días. Eso es el método Plus, con los golpecitos.
Rita pregunta, ¿conoces algún curso aplicado en animales que acepten alumnos que no sean veterinarios? Soy ATV. Sí, en estos cursos puede ser hasta solamente propietario de un animal y que quieras darle homeopatía. Así que no piden nada. Está orientado tanto a veterinarios como a ATVs como propietarios que quieran tener su propio botiquín en casa y en el caso de los que son durante un año que te recibes de homeópata, es terapeuta, o sea, sos sos un terapeuta homeopático, digamos, ese sería como, no está bien dicho el título, que no lo sé, pero básicamente no hay ningún problema que seas veterinario, o sea, en Argentina no, en Argentina lamentablemente se necesita ser veterinario o médico u odontólogo para poder estudiar la carrera. No se permite. Pero bueno, si eres de España, que puede ser que seas de España por ATV, porque en Argentina no hay ATVs tampoco, no hay ningún problema. Pero pregunta, para casos agudos, ¿recomendarías la 30 centesimal cuántas veces al día? Sí, depende del medicamento. Por ejemplo, el lápiz yo siempre utilizo a la 6 decimal, pero el Hipericum, que es el medicamento que es para los golpes con herida, o el medicamento como le llamamos los homeópatas del apretón de los dedos con la puerta, o sea, lo más nervioso posible, o sea, esos dolores que no los toleran para nada, como puede ser un pinzamiento de columna, como puede ser un traumatismo, tuvo un traumatismo por un choque en coche o algo, ahí sí, yo recomiendo la 30. Me parece que es mucho más efectivo. Pero yo te digo, depende del medicamento. La peladona para bajar la fiebre también la utilizo tanto a la 6 centesimal como a la 30. Pero eso habría que verlo, depende de qué pasión es la que quieres saber. Gemma pregunta, ¿qué remedio sería bueno para un perro mayor con artrosis? Yo lo que utilizo muchísimo es un complejo, que si quieren después les paso la fórmula, es un complejo que, bueno, tiene cartílago, colagenasa, o sea, es un poquito una mezcla entre homeopatía y fitoterapia. Así que, nada, la verdad que, bueno, se utiliza, se hace un nosode a la 6 centesimal y utilizo eso, más que nada para los perros mayores con artrosis. Después se los dejo también apuntado con la literatura. Y Rosa pregunta, para usar el Ledupalustre como repelente de pulgas y garrapatas, ¿podrías aconsejar la dilución y la frecuencia que tomas? Sí, esa es la 9 centesimal. ¿Y con qué frecuencia? A ver, lo peor es esta temporada, es primavera, verano, en donde tenemos mucho más insectos, o sea, porque también lo ayuda con todo lo que es mosquitos o picaduras, o si los van a llevar a la montaña. Realmente es bastante bueno el Ledum. Animales que son muy propicios a agarrar pulgas o garrapatas, yo se lo daría 2 veces al día durante un mes o 2 meses más, digamos, fatales para ellos, que puede ser ahora y hasta el inicio del verano, que es lo peor. Pero no me extendería mucho más. Y si no, dárselo solamente 1 vez al día y ver cómo va respondiendo, ¿no? Pero bueno, sería un tratamiento más de base. Así que bueno, con esto creo que ya acabamos con las preguntas, así que les agradezco a todos por haberme escuchado, espero que les haya gustado, les sea útil. Les dejaremos, bueno, una oferta para todos los que han asistido, que si quieren tienen un descuento, supongo que realmente les llegará. Sí, supongo que, bueno, que ella ahora Ana la pondrá, así que la verán, es un descuento para una consulta online, que si quieren para su mascota o para alguien que quieran pasarlo por haber asistido. Así que, bueno, me alegro que les haya gustado, espero les sea útil
Y bueno, gracias. Hasta luego.